La complejidad del acontecer de los pueblos mayormente escapan a la documentación que los testifique para dar fe a lo ocurrido, pero cuando se trata de esclarecer hechos generales o particulares de ese acontecer indocumentado, la historia echa manos de la tradición, la leyenda o mito para llegar a la verdad. Analizando y compulsando circunstancias de diferentes caracteres y versiones, ya sea a través de los métodos inductivos y deductivos de la investigación en la cuestión que nos ocupa por la búsqueda del gentilicio del minero, quién, cómo y por qué fue, no queda otra alternativa sino acumular, recopilar datos orales de sus tradiciones transmitidas a lo largo de más de medio siglo por ciudadanos respetables y dignos de credibilidad, y habiendo dado sus primeros pasos en estos lugares y por su estado de edad avanzada a la fecha son merecedores a la distinción, porque ellos no pueden inventar y faltar a la mera verdad. Es interesante observar cuán lento fue el crecimiento vecinal de Minero a partir de su primera etapa en 1912-1960 y explosivo en la segunda etapa de 1960 a 1985. Los asentamientos voluntarios y esporádicos fueron los causales preponderantes a paso de tortuga. En esa época emigraban familias enteras y gustando del lugar o paraje inhabitado decidían construir sus viviendas y luego llegaban más y más y hacían lo mismo, hasta que con el correr del tiempo se transformaba en calles paralelas y transversales, finalmente para convertirse en villorio, pueblos o ciudadelas, o con este procedimiento ocupamos el desarrollo de cada una de las versiones tradicionales que son fieles testimonios de honesto y marcado civismo patriótico. Según relato de don Mariano Vaca, que se ubicó en este lugar del pueblo de Minero en 1937, que en un viaje que hiciera al lugar en el año 1914, que había pasado la noche en la casa de don Fidel Ibáñez, que vivía con doña Isabel Viviana y que hacía poco tiempo se habían asentado en un galpón que habían construido los de la empresa del Camino Suárez. Don Víctor Villarroel, que también era de Guarne, era un especialista en la elaboración de rueda de carretón y vecino de don Eloy Vaca, quien cuenta que el año de su venida don Villarroel se asentó en Minero y se convirtió en un hombre muy popular por la pericia en la elaboración de las ruedas de carretón, y venían de muchas partes para comprar o adquirir el medio de transporte que en aquellos tiempos era indispensable. Hablando que por qué se llama Minero, algunos decían que era por la abundancia de mara, pero yo pienso que no podía ser, porque en esos tiempos jamás se le daba importancia y cuando se realizaban los chaqueos se cortaba la mayor parte de los árboles que se tumbaban y eran de mara, y solamente cuando uno quería hacer rueda para el carretón, tacú o algunos otros enseres de carpintería, porque en esos tiempos no existía explotación forestal. Dice también que en el año 1944 ocurrió que en la localidad de Vibosa y General Saavedra existía un santo patrono, de quien todo el pueblo era fiel, por los muchos favores recibidos, y debido a que el santo se estaba deteriorando, resolvieron hacer otro nuevo, guardando el deteriorado en casa particular, y lo dieron por olvidado. Poco tiempo después, enterándose los habitantes de Minero, por lo que solicitaron a los saavedreños y al mismo párroco se lo cediera al santo San Juan, por lo que los mineros no tenían un santo a quien adorar, y de inmediato fue aceptado el pedido, trasladándolo a su nuevo destino, Minero. Poco tiempo después, el pueblo de Saavedra fue avasallado por una violenta epidemia de sarampión y que a diario moría la gente, y los saavedreños desesperados no sabían qué hacer. Pero en eso alguien se da cuenta y dice: ¿habrá sido San Juan el Camba? Y con esa creencia de que el santo les había mandado el castigo, inmediatamente los saavedreños formaron una comisión y se dirigieron a Minero a reclamar que le devolvieran el santo, y al encontrarse con la negativa
se armó una de las de San Quintín, de puños, patadas y palos. Finalmente los minereños reaccionaron y hacen conciencia de los estragos que estaban haciendo la epidemia y resuelven devolver al santo San Juan Bautista, y todo vuelve a la calma. Nuevamente mineros sin patrono, los amigos del pueblo liderizados por don Jesús Vaca ven la necesidad de contar con un santo que sirva como patrono espiritual de los minereños. Optaron formar una comisión para visitar al señor obispo, y conocedor de las tareas agrícolas de la región, el señor obispo les aconseja que para mineros les corresponde como patrón a San Isidro, el labrador, y de inmediato se procedió a la restauración de la capilla de techo de Motacú, y de una vez se acordó celebrar la primera misa conmemorativa, y fue el 15 de mayo de 1948. Llega minero en 1939 don Jesús Vaca Soleto con su señora esposa doña Otilia Suárez de Vaca, y se establece en unos 4 kilómetros al norte de Minero, dándole el nombre de Marsella, propiedad bastante acomodada y envidiable en ganadería, avicultura y agricultura, y cuya vivienda única en su género tenía piso de mosaico. Después de un tiempo se radica en Minero, destacándose en las actividades de servicio a la comunidad, por lo que en el año 1974 el Comité Cívico Filial Minero, y por resolución del 29 de marzo del mismo año, fue honrado patricio del pueblo, siendo fundador de la primera institución, los Amigos del Pueblo, socio fundador y primer presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Minero Limitada, socio presidente y fundador de las Sociedades de Mutual San José, su aporte a la cultura, deporte y religión y otros hechos de beneficio a la comunidad fue reconocido públicamente.